Estimados estudiantes, vamos a diseñar una encuesta en el programa SPSS, que significa Statistic Package for Social Sciences, paquete estadístico para ciencias sociales, y en especial ha sido diseñado para realizar encuestas, justamente encuestas. Entonces, ¿cómo trabaja el SPSS? Bueno, todavía sigue en el modelo anterior, tiene la barra de menús. En la parte superior tiene la barra de menús, los botones de acceso directo. Acá tiene algo similar a lo que se puede hacer la parte de llenar los datos para cada celda. La parte central tiene una grilla donde las filas están enumeradas y las columnas por defecto dice bar, 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 porque no hemos declarado ninguna variable, ¿no? Y en la parte inferior tenemos dos botones que son importantes. Por defecto va a estar en vista de datos, pintado de color amarillo, y luego tenemos vista de variables, ¿no? Si hacemos clic en vista de variables, es acá donde configuramos las variables con las que va a trabajar el SPSS. ¿Listo? Entonces, sería algo así el SPSS como una base de datos con varias opciones para hacer estadísticas, ¿no? Acá en el menú analizar tenemos varias opciones para hacer estadísticas, pero donde se almacenan los datos en esta tabla se comportaría más como una base de datos, ¿ya? Y como toda base de datos, lo primero que hay que hacer es declarar las variables, ¿no? O los campos que se llama en el Microsoft Access, ¿no? Entonces, vista de variables, ya vista de variables. Vamos a vista de variables, se va a colorear en amarillo. Por defecto tenemos nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Bueno, vamos a diseñar la misma encuesta que trabajamos con Access. Bueno, acá está el cuestionario y dice la primera pregunta, ¿usa redes sociales? Sí y no. Entonces, acá sí es el SPSS muy limitado, no acepta espacios ni caracteres especiales. Para hacerlo fácil, quizá podemos poner pregunta 1, P1. P1 simplemente pregunta 1. Y bueno, cuando pasamos a la siguiente celda, ya se va a rellenar con alguna sugerencia que tiene SPSS. En tipo de datos, por defecto está numérico, pero si ustedes gustan podemos hacer clic acá. Y miren, acá tienen las opciones que trabaja SPSS. Numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda, personalizada, cadena, numérico restringido, entero con ceros iniciales, ¿no? Acá también tiene la anchura, que sería el número de caracteres, ¿ya? Si es sí y no, le vamos a dar un código numérico, ¿no? Habíamos hablado y avanzado también en la temática que para tabular las encuestas lo mejor siempre es utilizar el sistema numérico, ¿ya? El sistema numérico. En este caso va a ser 1 va a ser sí y 2 va a ser no. Entonces, suficiente un lugar, un dígito, ¿no? Y no necesitamos decimales porque no necesita decimales el 1 y el 2, ¿no? Sería 1 sí, 2 no. Ponemos aceptar y miren acá ya de anchura y decimales ya copia lo que hemos establecido cuando hicimos la pantallita que apareció al presionar este botón de 3 puntitos. Bueno, P1 me dice pregunta 1, pero en etiqueta yo puedo poner lo que va a representar la pregunta 1. Dice, usa redes sociales. Voy a copiar ese texto y lo pego acá. Ahí está, ¿no? Entonces, usa redes sociales. Entonces, acá está más descriptivo lo que es la pregunta 1. Luego tenemos la opción que dice valores, ¿ya? Valores, cuando hacemos clic también aparece un botoncito con 3 puntos suspensivos, hacemos clic. Acá tenemos que asignar los valores que le vamos a dar a esta respuesta. Entonces dijimos 1 va a ser sí. Ponemos añadir. Y 2 va a ser no. También podemos añadir. Entonces ponemos aceptar. La siguiente columna que presenta el SPS son valores perdidos, ¿no? Valores perdidos.
que el SPSS lo podría quitar del análisis estadístico inclusive, porque son valores que no tiene que tomarlos en cuenta. Bueno, por el momento lo vamos a dejar vacío, no vamos a poner ninguno, que se va a quedar como está, ¿no? Bueno, lo que tenemos que declarar principalmente acá es la medida. Ya vámonos a la columna medida. Y miren, hacemos clic acá y lo que les había indicado en la parte teórica, ¿no? Los paquetes estadísticos manejan tres tipos de medidas: el nominal, el ordinal y el de escala, le llaman, ¿no? Escala. ¿Qué tipo de medida sería este? Nominal, ¿no? Porque yo también podía haber dicho el 1 que sea el no y el 2 que sea sí. Entonces, no interesa mucho el número, sino es nominalmente para clasificar los resultados, ¿ya? Entonces, con eso habíamos realizado lo que es la pregunta 1. Vamos a la pregunta número 2, que dice: ¿con qué dispositivo se conecta a las redes sociales? Puede marcar más de una respuesta. Miren, esto se llama pregunta de opción múltiple y de múltiples respuestas. Yo puedo haber elegido todas, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la misma estrategia que hicimos cuando diseñamos la encuesta en Access. Cada una se va a volver de sí y no, ¿no? Cada una se va a volver de sí y no. Entonces, utiliza smartphone, por defecto va a ser no si no utiliza, y si marca va a ser sí, ¿no? Tablet, lo mismo, sí y no, sí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Pregunta 2. Inciso A, pero no, inciso A. También numérico, anchura 1, decimales 0. Entonces, vamos a poner acá la respuesta directa, ¿no? La respuesta es smartphone. Smartphone. Y bueno, si gustan podrían copiar de acá, con copiar y pegar, o si quieren lo declaramos de nuevo, ¿no? Otra opción para declarar sí y no puede ser a través de variables dicotómicas, ¿no? Ustedes saben que en lógica 1 es sí y el 0 es no. También podríamos optar, si gustan, esa nomenclatura, ¿no? En este caso podemos hacer eso, ¿no? El 1 va a ser sí, añadir, y el 0 va a ser no. ¿No? Son variables dicotómicas que siempre ya en la lógica tenemos que el 1 siempre es sí y el 0 es no. Bueno, tipo de medida también nominal, ¿no? No se olviden que es nominal. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pregunta 2, inciso B, numérico, anchura 1, decimales 0. Y bueno, el siguiente dice tablet o iPad. Tablet o tablet. Acá puedo copiar si gustan. Pongo control C con el teclado y acá pongo control B, ¿no? Tipo de medida nominal, ¿no? Pregunta 2, inciso C. Bueno, pues acá si pongo aquí 1 no me acepta porque acá dice 2 decimales, ¿no? Entonces, siempre primero pongan decimales y el anchura al final, ¿no? La otra opción, ordenador. Otra opción de copiar entonces es ir con el ratón, copiar y con el ratón pegar, ¿no? Tipo de medida nominal. Pregunta 2, inciso D. Otra, ¿no? Ahí está, ¿no? Tipo de medida nominal. Si bien podríamos generar la opción otros acá para llevar en caracteres, más el SPSS, al ser más para programa estadístico, no va a poder codificar esas opciones. ¿No? Por tanto, no podríamos llenar la respuesta en el SPSS. Bueno, de poder sí podríamos poniéndole acá en caracteres, ¿no? O cadena en este caso, ¿no? Cadena, pero ¿qué estadística podríamos hacer de eso? No, lastimosamente no se podría hacer ninguna estadística, ¿no? Pues simplemente quedaría ahí como otros, ¿ya? Veamos una siguiente pregunta.
Bueno, casi la misma, ¿no? ¿Con qué finalidad usas las redes sociales? Puedes marcar más de una respuesta. Búsqueda de información, entretenimiento, trabajo, otros, ¿no? Entonces, es lo mismo. Pregunta 3, inciso A, pregunta 3, inciso B, pregunta 3, inciso C y pregunta 3, inciso D. Vamos a hacer lo mismo. Pregunta 3, inciso A. Anchura 1, decimales 0. ¿Con qué finalidad usar redes sociales? Búsqueda de información. Podemos copiar y pegar el código de hace un momento. Y nominal, ¿no? Nominal. Pregunta 3, inciso B. Entretenimiento. Copiamos el mismo, por este caso estoy repitiendo, nomás acá el 1 es sí y el 0 es no. Eso estamos repitiendo. Tipo de medida nominal. Pregunta 3, inciso C. Está lo mismo. Anchura 1, decimales 0. Trabajo. 1 sí, 0 no. Tipo de medida nominal. Y pregunta 3, inciso D. Otra, ¿no? Tipo de medida nominal. Mire, ya estamos en la pregunta número 3. Ahora, veamos esta otra pregunta que es también de opción múltiple. ¿Cuántas horas al día dedica a las redes sociales? Pero solamente podemos marcar una, ¿no? Entonces sería pregunta de opción múltiple de una sola respuesta. ¿Ya? Pregunta de opción múltiple de una sola respuesta. En este caso simplemente hacemos tal cual está, ¿no? Ponemos simplemente pregunta 4. ¿Qué código le vamos a dar? Facilito, ¿no? Acá va a ser el código 1, 2, 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, solo necesitamos anchura 1, decimales 0. Acá podría copiar la pregunta porque es la única. Ahí está. ¿Cuántas horas le dedica al día? En valores, el código 1 va a ser menos de una hora. Añadir el código 2 entre una hora a 3 horas. Añadir opción 3 entre 4 y 7 horas. Y opción 4 más de 7 horas. Ahí está, ¿no? Y ponemos aceptar. Tipo de medida también nominal. Bueno, quizá acá podríamos trabajar con perdidos. Acá podríamos trabajar con perdidos. ¿Cómo funcionan todos los perdidos? A ver, ustedes les preguntan, ¿no? ¿Cuántas horas al día dedica a las redes sociales? Menos de una hora, entre una hora y 3 horas, entre 4 y 7, entre más de 7. Pregunta de opción múltiple de una sola respuesta. ¿Qué pasa si alguien responde doble? Acá. No vamos a ver cuál llenar en el cuestionario. Entonces, eso ya es, estaría mal esa encuesta. Tendríamos que volver a hacer el trabajo de campo, verificar y ver cuál de las dos vale, ¿no? Y si no se puede hacer ello, simplemente descartamos de nuestro análisis, ¿no? Descartamos de nuestro análisis. Y lo que se recomienda es poner números raros. Cuando ocurre eso, un número raro como el 999, ¿no? El 999, cosa que yo vea código 1, 2, 3, 4 y aparezca el 999 y uno dice, no, esto debe estar mal. Eso entonces se puede trabajar en perdidos, ¿no? Tenemos en opciones discretas, hacemos clic en perdidos discretos hasta 3 opciones, ¿no?
Por ejemplo, el código 9 puede ser que ha respondido mal, el código 0 que no ha respondido. Entonces tengo hasta 3 opciones y el SPS se va a encargar de descartar estos códigos del análisis, ¿ya? Del análisis, ¿no? Podemos poner aceptar. Y tipo de medida también nominal, ¿no? También nominal. Veamos la pregunta número 5. ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario en las redes sociales? Entonces voy a poner pregunta 5. Bueno, como es sí y no, suficiente anchura 1, decimales 0, ¿se ha fijado en algún anuncio publicitario en las redes sociales? Bueno, acá tenemos 2 opciones, ¿no? Utilizamos acá sí y no con 1 y 2 y el 0 y 1, cualquiera, ¿no? Obviamente mejor si uniforma, ¿no? No podemos estar mezclando también, ¿no? Los códigos, pero bueno. El 1 sí, el 2 no, lo he copiado de la primera pregunta. Tipo de medida nominal. Nominal. ¿Listo? Bueno, estimados jóvenes, de manera ilustrativa vamos a hacer una pregunta que sea ordinal. ¿Cómo es esta pregunta? Dice la pregunta número 12, dice, en su opinión, ¿qué cantidad de publicidad cree que hay en las redes sociales? 1 es poca y 5 es mucha, ¿no? Entonces acá podemos elegir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este tipo de medida se llama ordinal, ¿ya? Ordinal. ¿Cómo se codifica? Obviamente acá es fácil. Bueno, por si acaso corresponde a la pregunta 12, ustedes complementarían las demás. Bueno, como es del 1 al 5, suficiente anchura 1, decimales 0. Puedo copiar si gusta de la pregunta en etiqueta. Ahí está. Y acá, ¿no? Valor 1 sería muy poca. 2, poca. 3 sería regular. 4, bastante. Y 5 sería mucho, ¿no? Bueno, es decir, lo que se tiene que mantener acá es una relación de orden donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿no? Y cuando tenemos opciones tenemos que ir una redacción acorde a ese valor, ¿no? En este caso de muy poca a mucho, ¿no? Pongo aceptar. Tipo de medida es ordinal. Esto sí es ordinal, ¿no? Es la diferencia. No todas las anteriores eran nominal, pero esta sería ordinal. ¿Listo? Y bueno, haremos una de escala también, que podría ser la pregunta número 15, que está en nuestro cuestionario, que es una pregunta de control que dice edad, ¿no? Entonces acá edad es una pregunta abierta que podemos llenar el valor que queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en el SPSS? Pregunta 15. Bueno, no creo que haya decimales, ¿no? No creo que alguien diga tengo 12 años y medio, ¿no? Tal vez anchura 2, porque hasta 99 años, no creo que haya más viejitos. Aquí dice edad, ¿no? Entonces, en edad, como es una pregunta abierta, no necesita valores. Esto de valores es utilizado para preguntas cerradas. Como acá es una pregunta abierta, no llenamos nada en valores. Y el tipo de medida es de escala, porque uno puede llenar el valor que le guste, ¿no? Un valor numérico que sea su edad en este caso, ¿no? Bueno, esto es entonces la parte de diseño, ¿no? Diseño. Ahora vámonos a vista de datos. Acá en el botoncito de abajo, hacemos clic en vista de datos, se pinta de color amarillo y acá es donde se empieza a llenar las encuestas. Con las figuritas nos vamos a dar cuenta qué tipo de variable es, ¿no? En este caso los 3 circulitos es nominal, la gradita es ordinal y la reglita es de escala, ¿no? Con eso ya podemos darnos cuenta qué tipo de variables. Fíjense en esa parte de la barra de botones, tenemos un número 1, una A y una flechita, eso se llama etiquetas de valor. Miren, cuando ponen el ratón o el cursor encima, les dice etiquetas de valor. Pueden desactivar o activar, ¿no? Cuando está activado, se hunde el botoncito
Y acá se va a habilitar este cuadro combinado, ¿no? Que hemos visto en Access también, ¿no? Entonces, puede que haya respondido sí. Acá puede que haya respondido sí. Acá no. No. Bueno, esto hay que ir copiando de lo que es la encuesta, ¿no? La encuesta en base a las respuestas del entrevistado, ¿ya? De nuestro entrevistado. Bueno, ¿cuántas horas le dedica a las redes sociales? Bueno, y aquí el ordinal, muy poca, regular o bastante. Edad 18 años. Esa es pregunta abierta, no se olvide, ¿no? Y podemos ir llenando. Ahora, si no quieren llenar en lo que es etiquetas, deshabilitan, solo aparecen los códigos. También podemos llenar por códigos, ¿no? Bueno, acá sería 3, ¿no? O 5, ¿no? Edad 25, ¿no? Pues mire, entonces podemos llenar más rápido quizá con teclado o si quieren también con etiquetas, ¿no? Cualquiera de las dos. Pues es así como se diseña una encuesta en SPSS.